Gonzalo Semilla de Creva. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, Gonzalo, comentanos el número, el dato que ha arrojado el IPC de agosto. Bien. Lo que nos dio a nosotros en Bahía fue una inflación, ¿no? Un aumento de precios generales del 2,9%. A nivel, digamos, acumulado, nosotros siempre nos referimos a acumulado de enero a agosto, alcanzó ya un 32,7%, bien, ya superando tranquilamente la pauta anual que el gobierno se estableció el año pasado, y a nivel interanual, agosto del año pasado, agosto de este año, bordeando el 50%. Esos son los datos muy grandes, como verán, 32, casi 33 en lo que va del año, casi 50 en el último año. Claramente nos estamos acercando más a lo que fue el año 2019. Sí. Dato a destacar quizás, entre estos que yo le estoy mencionando, es que desde abril de este año se observa una desaceleración de los precios. En abril habíamos alcanzado el pico máximo del 5%, fue descendiendo como una especie de serrucho, pero en definitiva pareciera que se está, digamos, estacionando en parámetros de este estilo, 2,8, 2,9% por mes. Y los capítulos, ¿qué datos han aportado? ¿Qué datos han sido los más altos en este caso? Mirá, de los 9 capítulos que nosotros medimos, encontramos 2 que son los que más han traccionado, con 5% cada uno, indumentaria y equipamiento y funcionamiento. Indumentaria, digamos, incluso lidera la suba acumulada con el 40%, y cuando hablamos de interanual nos estamos hablando de un 60%. Realmente lo que es indumentaria y calzado en general, vemos que han ejercido una presión muy fuerte con respecto a los precios. Y en equipo y funcionamiento también con un 5%, si bien a nivel acumulado va por debajo, pero en este mes en particular sí se mostró. Y el último que traccionó, que es el más importante en nuestras mediciones, tiene que ver con lo que son alimentos y bebidas, que se ubicó con un 3,6%, también por encima del 2,9%. Esos son los 3 indicadores más destacados. Claramente uno mira con más atención alimentos y bebidas porque es el que nos afecta directamente en los bolsillos. ¿A qué me refiero? Que es difícil de sustituir el alimento. Uno irá de una mejor calidad a una calidad inferior, pero no puede dejar de alimentar. En cambio, indumentaria, uno puede tener la opción de estirar, entre paréntesis, estirar la renovación de la indumentaria. Buen día, Gonzalo. Mauro Senesi te saluda. Y entonces comentarte, con este acumulado de 32,7, oficialmente ya se perdió de este partido que había planteado, al menos en Bahía Blanca, el ministro Guzmán, en el presupuesto 29%, y consultarte cómo avisorás el futuro, si va a seguir este descenso que bien marcabas. En abril tocó un pico de 5%, entendiendo que este mes fue un mes, agosto, complicado para lo que es la parte de la emisión monetaria. Guzmán había hecho una contracción, tenía financiamiento en el mercado interno, pero ya en agosto se está avisorando que, por ejemplo, lo que es la deuda en pesos no se le ha renovado y tuvo que recurrir a la asistencia del Banco Central en un número muy alto. ¿Y crees que eso le puede llegar a poner presión, entre otras cosas, al índice de inflación a como cierre el año, o el año va a seguir cerrando con meses con menores de 3%, que es lo que planteaban en algún momento, se ilusionaban en el gobierno? Bueno, a ver, en la pauta oficial, sí, claramente ya fue superada, pero el gobierno estimo que ya sabía a la finalización del primer trimestre, inicio del segundo trimestre, ya con sus cálculos uno podía prever que iba a ser superior. Eso por un lado. Por eso, al saber que es superior, también avala en cierta medida las aperturas paritarias, porque hace un esfuerzo, o por lo menos su objetivo es que ese año sea el primero a nivel nación, primero de 4, que los salarios reales sean positivos. Eso por un lado. Por el otro, las estimaciones que circulan de consultoras, incluso del mismo Banco Central, es que segundo semestre se iba a observar una desaceleración, y así comenzó, porque ocurrió en julio
ocurrió en agosto, y se estima que sea de esta manera, que se ubique en torno a estos números. Puede ser 2.7, 2.8, 2.9 o 3, lo que no significa que tengamos en algún momento un valor por encima del 3. Sobre todo, uno lo asocia más a fin de año. Fin de año, generalmente diciembre es un mes más dinámico, suele haber algún ajuste en los precios. Con respecto a esta emisión que vos estás mencionando, las emisiones no son inmediatas en el sentido que hay un efecto derrame en el sector, porque esto es financiamiento del Tesoro para renovación de deuda, no es inyectar dinero en los bolsillos de los argentinos. Es distinto. El año pasado el gobierno, a través del Banco Central, inyectó cifras millonarias, históricas en nuestro país, básicamente en los ATP, las asignaciones por hijo, en las empresas, los monotributistas. La idea era que haya dinero en el bolsillo que compense el impacto negativo de la pandemia. Y fíjense que toda esta inyección terminó como se pensaba el año pasado, impactando en la inflación de este año. No fue impactado en la inflación del año pasado. El año pasado fue del 36% a nivel nación y 30% en nuestra localidad. Bien, y ya para cerrar, si hablamos de inflación, obviamente tenemos que mencionar el tema dólar, que la última semana se ve una fuerte intervención por parte del Banco Central, ya vendiendo incluso en el mercado más de 100 millones de dólares. ¿Crees que la idea es seguir planchándolo un poco para que no se dispare y genere por otro lado presión a este índice a este IPC? Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que esa intervención que vos mencionás, por los datos que yo he estado averiguando y leyendo, fueron como 300 millones de dólares. Pero sí, tiene poder de fuego. Eso era lo que uno venía conversando antes. Precios internacionales jugaron a favor para que haya grandes liquidaciones históricas en este primer semestre de los últimos 10-15 años. Es algo histórico que le permitió al Banco Central hacerse más de caja, duplicar sus reservas netas, previendo que la segunda parte del año no iba a ocurrir así. Bajaron los precios internacionales de los commodities, hay menos liquidación del sector agroexportador, entonces menos caja va a tener el Banco Central. Vinieron los derechos especiales de giro, arriba de 4.000 millones, que robustecen la reserva, pero tiene un destino muy puntual, que es el repago de intereses del Fondo Monetario, pero lo hizo más fuerte y le da posibilidad de, como se decía, afrontar estos desafíos, tratar de que la variación del tipo de cambio se mantenga en 1%, 1,1% por mes. Y acá, ya después, tendrá sus políticas el gobierno y veremos cuáles son. Bien, Gonzalo, ya una última para cerrar. ¿Creen que bueno, ahora con esta desaceleración que tiene el índice de la inflación, no llegará a un índice como se había previsto desde creo a principios de año, de un 45, de un casi 50? Yo creo que va a andar en ese rango. Si nosotros hacemos esa sencilla cuenta de este 2,9 que nos arrojó en agosto, lo mantenemos, o si se mantuviera de acá a fin de año, es decir, en los últimos 4 meses del año, podríamos alcanzar una inflación del 48% anual. Y el famoso relevamiento de expectativas de mercado que publica todos los meses, y creo que hoy lo está publicando el Banco Central, también tiene esa perspectiva, que sea alrededor del 48%. Bien, Gonzalo, te agradecemos esta comunicación y estos minutos que has brindado aquí a LU3 y a Miradas de Radio. Por favor, un placer haber conversado con ustedes. Buen fin de semana y hasta la próxima. Buen fin de semana, Gonzalo. Gracias. Ahí pasaba Gonzalo Semilla, economista del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que bueno, estábamos conversando sobre enero. El IPC de agosto.